Muy buenas noches, bienvenidos a Almería 24 Horas Televisión. Tiempo para el análisis, la crítica y la opinión, que además muchas veces nos linda con la política. Y espero que les guste el cine, porque hoy quería arrancar el programa con una frase del genial Groucho Marx, que decía lo siguiente: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico equivocado y después hacer un remedio falso. Comenzamos la clave crítica en Almería 24 Horas Televisión. Bueno, parece una broma, eso que decíamos de Groucho Marx, pero el problema es cuando se acerca a la realidad. ¿Y por qué hoy hemos querido comenzar así? Pues porque estamos evidentemente en plena precampaña electoral y bien que se nota, ¿eh? Muy cerquita ya, aunque no hay fecha, las elecciones andaluzas, y a todo esto que vamos a ir cómo se van multiplicando los mensajes electorales de aquí hasta no se sabe cuándo. Bueno, es cierto que siempre hay algún mensaje de propaganda intercalado en cada información, pero ahora todo eso se va a elevar a la enésima potencia. Y además, prueba de ello es la visita que tuvimos ayer aquí en la provincia de Almería del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. El líder del Partido Popular andaluz visitó el Hospital Universitario Torre Cárdenas para hablar de 15 millones de euros de inversión que ya se habían hecho y visitó un colegio de Almerimar para inaugurarlo, el CEIP Bahía de Almerimar, pese a que se estaban dando clases ya desde el pasado mes de septiembre. Por cierto que la visita de Juan Manuel Moreno estuvo también flanqueada por un partido socialista que decía que venía a presumir de logros del Estado, que es quien realmente da la financiación. Claro que si le hiciera lo mismo el Partido Popular al gobierno de la nación, entonces también pues no podría presumir, por ejemplo, del AVE, cuyo presupuesto y financiación pues también viene, en este caso, de la Unión Europea. La visita de ayer del presidente Moreno Bonilla, que acababa con un acto con simpatizantes y afiliados, y allí sin ningún tipo de crítica o digamos, crítica por lo que ha sido el escándalo en Diputación y esa segunda fase del caso Mascarillas, lo que sí hizo es pedir un apoyo y un esfuerzo máximo a todos sus allegados, porque evidentemente saben que hay un riesgo que no se nombra, que no se dice, pero está ahí, y es el del ascenso electoral de Vox. De hecho, tenemos muchas encuestas ahora mismo del ámbito privado que dicen que hay un aumento importante de esta formación que se relaciona con la ultraderecha. Bueno, las mismas encuestas que hablan de un estancamiento del Partido Popular, que tendría la mayoría, y de un descenso del Partido Socialista. Claro que eso son encuestas privadas. Si nos vamos a los datos oficiales o al Centro de Investigaciones Sociológicas, hay, qué curioso, cambia absolutamente todo y resulta que Tezanos lo que le da es 10 puntos de ventaja al Partido Socialista. Bueno, de todo esto hablaremos, también de los vientos que tenemos, no de cambios, sino reales, meteorológicos. Y bueno, vamos a saludar primero a nuestros invitados, de lujo como siempre esta noche. Empiezo por mi lado derecho con un habitual, como es mi amigo Juanjo Santiago, que es agricultor y es economista. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, Fran. Pues nada, aquí otro día más contigo y con estos compañeros que vamos a conocer ahora. Y nada, pues dicen que la Guardia Civil ha tenido que detener a la Virgen de la Cueva porque ya llevaba haciendo bastante daño este tiempo, y entonces pues bueno, esperemos que tengamos un tipo más tranquilo estas próximas semanas. Bueno, vas a tener bastante protagonismo porque es verdad que tus dos cualidades o profesiones, tanto economista como agricultor, pues están teniendo un momento, la verdad es que delicado, ¿eh? El temporal está haciendo mucho daño, luego lo vamos a analizar, pero 200 hectáreas afectadas. No sé si tú también has Sí, sentido, a mí personalmente también me ha roto plástico, me ha hecho algunos daños, ventanas, algo de infraestructura. Y pues la gente, amigos, conocidos con los que hablas, casi todo el mundo está afectado de alguna otra manera, claro. Aparte, ya no solo los daños materiales en cuanto a la infraestructura del invernadero, sino también lo que está afectando a la producción. 50 hectáreas completamente destruidas, nos decían también en ese informe la COAG y el Ayuntamiento de Ejido. Un placer para mí que haya vuelto Rosalía Martín, que es experta patrimonial. Hola Rosalía, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar aquí con los compañeros tertulianos y de tratar los temas que vamos a tratar esta tarde, porque evidentemente
vientos de cambio, diría Miguel Hernández, ¿no? Y veremos qué tipo de cambio tenemos. Por cierto, que hoy, no de vivienda expresamente, pero sí que hablaremos un poco de lo que está sucediendo, no sé si aprovechando que estos temporales de viento están dejando, en fin, expuestos algunos riesgos que tienen infraviviendas, se está volviendo a la tendencia del derribo de chabolas, sobre todo en el municipio de Níjar, ¿no? Parece mentira, pero 2026, Rosalía, y seguimos con esa realidad tozuda que son personas que viven en condiciones verdaderamente infrahumanas aquí en nuestra tierra. Y la situación es que no parece que se esté planificando desde las distintas administraciones para evitar de una vez por todas eso, y es más, yo diría que podría agravarse, porque tenemos que tener en cuenta la falta de vivienda, el precio elevado de vivienda, la falta de alquileres, la no existencia habitacional, y además nos encontramos con un problema endémico, porque parece mentira que tengamos una agricultura del siglo XXI de innovación y sin embargo tengamos un trato de la mano de obra que sostiene esta agricultura innovadora en unas condiciones de no planificación de la habitabilidad de esa mano de obra. Y eso es del siglo pasado, no, del anterior. Con lo cual no podemos ser punteros en determinados temas y estar tan atrasados en otros. Hay que planificar. Y eso corresponde a las distintas administraciones. No voy a señalar a ninguna, a las distintas administraciones. Es una cuestión de todos. Y hoy que estoy muy contento, yo siempre estoy feliz cuando vengo a hacer la clave crítica, pero yo especialmente porque de nuevo estrenamos un contertulio que espero yo que además repita, que tenga hoy una buena experiencia, que es mi amigo Manuel Pérez Galindo. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, que hoy te voy a presentar con una revista, porque entre otras cosas eres promotor de esta maravilla que tengo en mis manos, que es el número 0 de Cuatro Vientos, porque esto es el piloto, el número 1 está ya a punto de salir, ¿no? La semana que viene verá la luz de nuevo la revista Cuatro Vientos en el número 1, ampliada ya el número de páginas, creemos que con un nivel de calidad bastante más alto, y bueno, esperamos que tanto esta como el número 1 guste a todo el mundo. Hombre, como reclamo ya, entrevista a Manuel Martín Cuenca en el 0, sí, Historia de los aljibes medievales, y a Francisco Escobar Pérez, que le hacéis también un reportaje, ¿no? Sí. O sea que muy bien. Quisimos, muy de aquí de la tierra, muy del poniente. Quisimos hacer dos homenajes importantes, desgraciadamente a Paco ya fallecido, pero creemos que merece que bueno, pues una consideración por parte de su pueblo, tanto por su obra como por su calidad humana, como por todo lo que ha hecho por el patrimonio histórico, y a Paco Escobar, y luego en cuanto a Manolo Martín Cuenca, bueno, pues que todo el mundo lo conoce, director, es nuestro cineasta, es jienense. nuestro director de cine, del que tenemos que sentirnos muy orgullosos, y nosotros queremos hacer nuestro pequeño homenaje desde la revista, pero lo más importante es dar a conocer sus vidas y dar a conocer su obra. Eso es lo más importante, lo que nos traemos entre manos. O sea que... Al final, te voy a hacer muy buen reclamo aquí en la clave crítica, Muchas porque gracias. es que Miguel Vera, Juanjo, que escribe Sí. aquí, Moisés Palmero, escribe aquí, Santiago Girón, escribe aquí. O sea, es que son Ya todos solo falto amigos, yo. es especialmente la clave crítica. Evidentemente hemos tratado, compartimos contigo, hemos tratado de reunir a los mejores, ¿vale? En cada campo, en lo suyo, lógicamente, y no quiero decir con eso que todos los que faltan no sean tan buenos Claro. como ellos. Iremos tocando la puerta de mucha más gente, porque queremos que esa revista sea una revista de opinión donde cualquier persona de elegido y fuera de elegido, queremos que sea comarcal, pueda participar y pueda opinar. Que sea una revista que estimule el pensamiento crítico, una revista que abra el debate de las ideas, sin sesgo político, partidista, pero que sea una revista que contribuya a pensar. Pues que estamos encantados de que tengas esa revista y vamos a querer descubrir todo ese contenido, ¿no? Y además, oye, que ese estreno, que eso significa que hay fuerza, que hay ilusión, y nos vamos a ir precisamente hoy con una primera entrevistada para darle la enhorabuena. Es Aima Serrano y es la nueva presidenta de CESIF. Bueno, la verdad es que Juan Fernández ha tenido un legado tan grande, ha crecido tanto también el sindicato CESIF en su etapa que, bueno, va a ser difícil, desde luego, el poder olvidar, ¿no?, ese paso y ese legado. Pero Aima Serrano es una mujer que lleva también muchísimos años trabajando en el sindicato CESIF y creo que, bueno, va a estar a la altura. Y lo primero que queríamos hacer hoy es saludarle, darle las buenas noches y también la enhorabuena en un día intenso
de presentación oficial que ha sido esta mañana en Almería Capital. Aima Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Encantado de que estés con nosotros. Bueno, lo primero y así genéricamente, por romper el hielo, ¿cómo estás? ¿Todavía con ese gusonillo, con ese nerviosismo o ya asentada en el nuevo cargo, Aima? Bien, bien, estamos bien. Ya llevamos un mes como hicimos el cambio hace aproximadamente un mes, así que bueno, pues ya llevamos un mes trabajando de una manera distinta a como estábamos haciendo antes. Pero bueno, es verdad que hoy ha sido la presentación, hemos hecho un desayuno con compañeros de la prensa para que pudiéramos conocernos de primera mano, porque yo había algunos compañeros que conocía, otros que no, pero darnos la oportunidad a todos de conocernos y de explicarles un poco cuál iba a ser el proyecto de futuro que entiendo que va a llevar CESIF en los próximos años. Y qué mejor que sentarnos y contárselo de primera mano. Así que sí, hemos estado esta mañana reunidos y bueno, pues ha sido un desayuno bastante fructífero. Bueno, ¿cómo afrontas el reto, Aima? Yo, evidentemente, hablaba de Juan Fernández. Yo sé que tú le tienes un gran cariño. Además, se ha tirado bastantes años como presidente. Ha crecido mucho el sindicato CESIF desde su llegada, ¿no?, aquí a la provincia de Almería. ¿Cuáles son tus principales objetivos en este momento? Ya, efectivamente, el sindicato CESIF no para de crecer desde sus inicios, no para de crecer, los últimos años más todavía. Fíjate que pensábamos que con la pandemia la afiliación iba a bajar, iba a haber un retroceso y no, al contrario. Lo que nos hemos dado cuenta es que con las crisis los compañeros, los trabajadores nos necesitan más, con lo cual hemos crecido muchísimo más de lo que en un principio podíamos esperar. Sí, efectivamente, es para sorpresa de todos, no solo nosotros en nuestra provincia, sino a nivel general. Pues, y en este sentido, habría que precisar, Aima, que vosotros ya no sois lo que al principio se conocía como sindicato de funcionarios, sino que ya sois mucho más, ¿no? Ya estáis llegando a prácticamente todos los ámbitos, ¿no? Sí, nosotros es cierto que hace 50 años empezamos como un sindicato de funcionarios exclusivamente. Poco a poco fuimos abriendo el campo. Hace ya bastantes años que entramos en la empresa privada y somos, de hecho, empresa privada es un sector cada vez más creciente, con más volumen dentro de nuestra organización. Es un sector bastante importante, con miles de afiliados, cientos de delegados y hablo solamente de nuestra provincia. Así que sí, al principio éramos efectivamente el sindicato de los funcionarios, pero eso ya hace ya muchos años que dejó de ser cierto. Sí. Claro, estáis incluso presentes en la agricultura, por ejemplo, que estamos hablando de ello, en las cooperativas, en el manipulado. ¿Cuál es la principal preocupación que detectas en el mercado laboral? ¿Qué es lo que te preocupa especialmente en cuanto al trabajo en Almería, Aima? En cuanto al trabajo en la empresa pública, podríamos estar hablando toda la tarde, pero si nos centramos en la empresa privada, que también podríamos estar hablando un buen rato, pero si te puedo decir que una cosa que nos preocupa, no nos llama la atención, porque ya venimos viéndolo desde hace mucho tiempo, es que cuando salen los datos del paro, que sabes que todos los meses hacemos una nota y damos, bueno, pues nuestra opinión sobre cómo vemos el mercado en Almería, mercado de trabajo en Almería. Seguimos viendo mes tras mes y año tras año cómo el desempleo fluctúa en relación a las campañas. Es decir, que llega la campaña de Navidad, baja el paro. Que se acaba la campaña de Navidad, sube el paro. Que llega la campaña de Semana Santa, vuelve a descender el paro. Que llega el verano, vuelve a descender el paro. Total, que todos los meses vemos como esa fluctuación sigue pivotando en las patas sí, pero sigue pivotando en las patas del sector servicios y de la agricultura. Y que vemos que las políticas tienen que haber políticas más estructurales, que
que recaigan más sobre la industria, sobre la innovación, sobre el desarrollo. Tenemos empresas muy potentes en Almería de biotecnología. De hecho, uno de nuestros objetivos es impulsar un acercamiento desde el punto de vista social y laboral a las empresas de la industria de biotecnología de nuestra provincia, porque creemos, somos unos firmes defensores de que la industria es lo único que políticas estructurales son lo único que nos va a salvar de estas fluctuaciones que vemos todos los años y que se repiten año tras año, y que esto en algún momento hay que ponerle freno, hay que cambiar y hay que mejorar. Y bueno, pues que mejor que un agente social como somos nosotros, pues para poner nuestro granito de arena y colaborar en todo esto. Sí, fíjate que estaba mirando a Juanjo porque él siempre habla de sectores que generen valor añadido, ¿no? Y parece que es una de las carencias que de momento tiene la provincia de Almería. Bueno, nos estás dejando muchos asuntos que comentar. Una última pregunta, Aima. Se habla mucho, bueno, esto además yo no sé si se manosea, de hecho, el término de diálogo social, ¿no? De la importancia de que se negocie, de que se hable la empresa con los trabajadores, con sus representantes, asimismo con los órganos gubernamentales. ¿Cómo está el diálogo social? ¿De qué salud goza, Aima? Bueno, el diálogo social en algunos ámbitos goza de una mejor salud y en otros no tanto. Nosotros, o yo en particular, hago un especial énfasis en la importancia de una acción sindical pues, más eficiente, más reivindicativa y más negociadora. Y tengo el absoluto convencimiento y la apuesta firme en el diálogo pues como una vía indispensable en la interlocución necesaria para la mejora de las condiciones de los derechos y las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Almería. Sin diálogo social es muy difícil llegar a un entendimiento. Es muchísimo mejor que hablen las dos partes y que lleguen a un cierto equilibrio a que se rompa la baraja y que al final siempre pierde el trabajador. Así que yo soy de la opinión, soy una firme defensora del diálogo social, en este caso, sí. Pues nosotros también lo somos, así que, Aima, desde aquí, desde la mesa, que te deseamos la mejor de la suerte, sobre todo porque significará también que hay progreso y hay, bueno, asuntos que se consiguen por parte de la clase trabajadora almeriense. Que un fortísimo abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, pues ahí está la nueva presidenta de CESIF. Bueno, así rápidamente, no sé si algún comentario sobre lo que ha dicho. Importante lo de sectores que generen ese valor añadido, ¿no? Que al final habla de la dependencia de la agricultura y del sector servicios, que parece que eso es poco, ¿no? Claro, es que tú me lo has dicho, que yo siempre estoy hablando de lo mismo. Justo cuando ella lo está diciendo he puesto AVA. Bueno, alto valor añadido. Eso es lo que necesitamos. Entonces, el otro día miraba una gráfica, que bueno, hay muchas por ahí, pero una que hablaba de cómo ha cambiado el poder adquisitivo de los salarios en España de los años 90. Y en realidad ha cambiado a peor, porque aunque haya subido en términos nominales, es decir, el número que sale en tu nómina, sí, como todos los precios han subido mucho más que tu salario, entonces la gente tiene menos poder adquisitivo ahora que antes. O sea, eso no es un mantra, me interesa lo que dices, no, porque es muchas una veces realidad. se habla, bueno, es demagogia decir que antes se vivía mejor, que los años 80, que los años 90. Tener más dinero, más capacidad de compra, eso sí era real. Sí existía. La gente tenía más capacidad de compra. ¿Por qué? Porque las cosas en relación a tu salario eran más baratas. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque aquí en España nos hemos especializado, no solo en Almería, en España nos hemos especializado en el sector servicios de bajo valor añadido, en el sentido del turismo, claro, y restauración. La mayoría de los restaurantes, por ejemplo, por decir algo, por no hablar siempre de los hoteles, pues no son estrellas Michelin, son bares de barrio, cafeterías, no sé qué. Entonces tú tienes que vender muchos cafés o poner mucha cerveza o para que te cuadren las cuentas, ¿no? Entonces, y la agricultura, aunque sea una agricultura muy competitiva a nivel global, siempre los precios van a la baja porque la gente dice, no, es que, ¿qué te digo yo? En los años 90 se vendieron pepinos a 300 pesetas, que hoy en día sería 1,80 sí, se venden a 3 euros, ¿no?
pero es que 300 pesetas de antes era mucho más dinero que ahora, porque todo era más barato. Entonces, en realidad, aunque, por ejemplo, en el tema de la agricultura, a la gente que consume le resulta más caro, pero para el agricultor llega más o menos lo mismo. Es decir, los márgenes están disminuyendo y en el turismo igual. Entonces, necesitamos... Han pasado muchas, digamos, oportunidades y en su momento, cuando se entró en el euro... Para industrializar España, ¿no? Claro, nos volcamos en una época de mucho crédito barato, nos volcamos en una burbuja inmobiliaria que ya se sabe cómo terminó, un desastre. Ahí fue la época de entrar en Internet, que fue los .com, etcétera. Y, por ejemplo, ahora pues estamos con el tema de la inteligencia artificial o las redes sociales, que al final también son y estamos fuera servicios de alta tecnología y estamos completamente Estamos fuera. Curioso esto del nivel adquisitivo. No sé, alguna lectura, diálogo social, coincides también. Es verdad que, por ejemplo, habla de restaurantes con estrella Michelin, pero seguramente los camareros cobran igual que los que cobren en cualquier barecillo de barrio. Vale, yo creo que hay que hacer varias puntualizaciones. Primero, evidentemente, dar la enhorabuena a la compañera del CSIC y yo creo que hay que saludar la fortaleza de los sindicatos como herramientas o como pilares fundamentales de la democracia y de defensa de los trabajadores. Por lo tanto, vaya eso por delante, porque también hay siempre un agravio peyorativo. Han perdido también esa imagen, ¿verdad? Hacia los sindicatos. Los sindicatos son elementos básicos que fundamentan la democracia, y así viene recogido en nuestra propia Constitución. Por lo tanto, que se fortalezca, bienvenido sea la fortalización de lo que son los sindicatos de los trabajadores y las trabajadoras. En segundo lugar, es verdad que somos un país de bajo valor añadido, eso es una realidad. La zona nuestra, pues yo creo que, por ende, también. Pero no es menos cierto que la situación ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y también eso tenemos que verlo, porque estáis comparando los años 80 o 90 en materia agrícola y el avance y el esfuerzo manual de los agricultores y agricultoras de los años 80-90 ahora será menor. No son los de hoy, ¿eh? Y la rentabilidad de los años 80-90 no son los de hoy. Tenemos que tener una balanza que sea equitativa, reconocer una cosa, pero reconocer también la otra. El tema del pacto social. El pacto social es fundamental, el diálogo es fundamental. A veces hay que tomar medidas o decisiones no con todos los agentes económicos. Se ha hecho ahora en los últimos tiempos para una nueva salida, una nueva subida del salario mínimo interprofesional. No ha querido la patronal. Sin embargo, ha habido un nuevo avance en ese sentido. Bueno, pues es verdad que el coste de la vida está subiendo, cosa que desde el punto de vista económico tiene sus pros y sus contras. Porque si la inflación no es muy alta, estamos en unos niveles de inflación bastante asequibles, estamos subiendo el salario mínimo interprofesional y no llegamos a final de mes, algo no está cuadrando. Algo falla ahí. Algo nos falla en la ecuación. Algo está fallando. ¿Tú qué opinas, Manolo, de todo hombre, esto que es difícil en un contexto internacional como que estamos ahora mismo sumidos, viviendo ahora mismo, es decir, el contexto en el de incertidumbre internacional, donde, bueno, pues todos sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, la influencia de Estados Unidos en el mundo, las dos guerras importantes a nivel internacional que están desestabilizando y que influyen también en la estabilidad de la economía. La guerra de Ucrania elevó el coste energético y demás. El coste energético, el coste de muchas materias de consumo. Evidentemente, ¿eso que ocurre? Pues lógicamente afecta a la hora de subir la inflación, afecta significativamente. Hombre, yo en cuanto a lo que es la subida del salario mínimo interprofesional, bienvenida sea, porque si hubiéramos mantenido los niveles de subida del salario a los niveles de hace unos pocos años, evidentemente ya la gente no es que no llegaría a final de mes, es que estarían pidiendo por las aceras en las calles, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Es difícil, aunque yo creo que no es imposible, yo creo que los gobiernos tanto gobierno como oposición deberían de cerrar filas, de hacer ese análisis que este país necesita para recuperar o alcanzar ese valor añadido, no centrarnos solamente en ser un país de servicios, que es un error muy lamentable de la economía. En la economía hay un principio, y estarás conmigo, Juanjo,
como economista, y es que la diversificación es esencial a la hora de establecer los criterios económicos de un país o de una familia. Esa diversificación implica apostar por otros sectores. Y esa innovación a la que se refería, y por cierto, enhorabuena Hay más, por, sí. por ese nuevo cargo hacia ella, esa innovación a la que se refiere, esa investigación, innovación, desarrollo, es decir, es necesaria en esta provincia de Almería, por ceñirnos a Almería, es necesario en todo el país, pero en Almería, ¿para qué? Para no depender solo y exclusivamente de la agricultura. Claro. Es paradójico que tengamos unos niveles de exportación importantísimos, que tengamos una agricultura innovadora, rentable, competitiva, y que tengamos la renta per cápita más baja de España. Por ejemplo, en el Ejido, Y en Níjar. en la Sí, sí, Mojonera. es así. O sea, eso te deja un poco... Choca. Es decir, choca completamente. Choca más cuando vemos No, la facturación de millones de euros de muchas claro, empresas. no es lógico eso. Es cierto que hay una desigualdad en cuanto a lo que es en la distribución de esa riqueza. Obviamente, no falla, es decir, eso es Sí, es matemática pura. matemática pura, pero aparte de eso, habrá que ir pensando en que tenemos que apostar por otros sectores que creen ese valor añadido, como puede ser el sector de las energías alternativas, que tenemos un campo creo que ilimitado en Almería para poder ser una potencia a nivel de energías alternativas, de la energía fotovoltaica, de la energía solar, etcétera, ¿no? Es decir, creo que tenemos que apostar por eso, por la industria auxiliar agraria, por exportar nuestro modelo de agrícola. Es decir, yo creo que Hay que apostar avanzar. por ahí. Hay que avanzar. Y fíjate que... Sin duda el pacto social, el diálogo social es esencial para poder llegar y avanzar y que, bueno, y sentar en una mesa empresarios políticos y trabajadores o sindicatos en este Bueno, caso. eso debería ser, básico y creo que y lo en primero España de del todo. siglo XXI Así debería ser. es que no es totalmente ilógico que no haya un acuerdo para defender los intereses y que haya una redistribución de esa riqueza que sea justa. Y que estén todos, aunque Y que no se estén pongan de todos, acuerdo, que estén claro, todos claro, representados. claro, Bueno, ya que claro. hemos hablado de agricultura, hemos empezado a hablar también con este análisis laboral, pero hablando del sector primario, vamos a quedarnos con lo más inmediato. Lo decía al principio con Juanjo Santiago, acabamos de saber el análisis que ha hecho la Organización Agraria COA junto con el Ayuntamiento de Ejido de los daños del último temporal de viento, concretamente el del sábado. Además ha sido brutal, teja, en fin, farola, muchos árboles y sobre todo también daños en la agricultura. 200 hectáreas que se habrían visto afectadas, 50 desplomadas totalmente en un año que está siendo malo después de un 2025 que tampoco fue el mejor, 2024 que nos dejó el granizo. Parece que esto empieza a ser más habitual que de costumbre, Juanjo, pero claro, no sé si el sector agrícola o los productores pueden resistir tanta alteración, digamos, a la normalidad en sus cultivos. A ver, eso no lo sabe nadie, ¿sabes? O sea, la naturaleza es impredecible, ¿no? Estamos hablando de unos años del cambio climático, de que España va a ser un desierto y ahora de repente tenemos una cantidad de lluvia que nadie contaba con ella y entonces la naturaleza es imprevisible. Yo, más allá de debate, cambio climático sí o no, lo que no sabemos es lo que va a pasar el año que viene y eso es lo que piensan todos, bueno, la mayoría de los agricultores. El agricultor no puede controlar el clima. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues intenta prepararse para los inconvenientes o las circunstancias que puedan darse. ¿Qué es lo que pasa? Que en años como estos, pues, claro, el que tiene un seguro de la infraestructura, que hoy en día más o menos es casi todo el mundo, pues, bueno, más o menos pues, puede solventar el problema. Ya si te afecta la producción, como es mi caso y es el caso de mucha gente, ya no hablamos del parvispino, ya estamos hablando de pudriciones, de hongos, de cosas que tampoco estábamos acostumbrados en los últimos años porque habían sido más o menos calurosos, entonces lo que tenías que controlar era otro tipo de plagas y ahora tenemos plagas, digamos, de tipo por la humedad y entonces pues tenemos que adaptarnos. Una acumulación de claro. diferentes cosas, ¿no? A ver, ahí siempre el agricultor pues siempre va a hablar de lo mismo, que es tenemos pocos medios para luchar contra esas plagas y evidentemente todo es muy imprevisible. Entonces, bueno,
afortunadamente estamos acostumbrados a adaptarnos a todo lo que venga y en eso estamos. Por eso también es un sector tan competitivo, porque al final el agricultor de aquí, con más o menos formación, con más o menos idea, con los medios que dispone, pero a lo largo de las décadas ya ha demostrado que es capaz de adaptarse a las circunstancias, no solo de lo que pide el mercado, sino también de lo que porque viene de la el naturaleza. modelo invernadero no se puede cambiar, o sea, porque hayan dos ver, temporales juntos, evidentemente. A ver, pero ¿a qué lo va a cambiar? Si tú pones un invernadero de cristal, por ejemplo, pues si viene un granizo, pues también lo rompe. Te machaca aún más. O sea, sería todavía peor, porque no es lo mismo reponer una infraestructura de plástico, una cubierta de plástico, que un invernadero de cristal. Claro, o sea, eso sería un desastre, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que está haciendo transición a la producción energética, placas solares, etcétera, pues con este viento se ha dañado mucha infraestructura. Y ten en cuenta, es que en España, como tú dices, somos especialistas en analizar más los problemas y a ofrecer soluciones nefastas. Sí. O sea, si tú como agricultor, por ejemplo, o como persona que tiene una empresa, por lo menos en mi caso me lo han planteado así y creo que es así para mucha gente. Si yo quiero tener producción energética mía propia, tengo que desconectarme de la red. Entonces, claro, el día que me falla mi producción, ¿qué hago? Porque mi riego va por electricidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Me enchufo una bicicleta y le doy una dinamo? O sea, es una solución que, claro, que al final, como agricultor, dices, yo a lo mejor me gustaría poner la placa solar. Pero bueno, ahora con este viento también la gente se lo piensa, pero bueno, la asegura bien, le pone en un sitio donde no se castigue y tal. Pero es que aparte, el día que falle por lo que sea, estoy vendido. Te quedas vendido. Bueno, vosotros no sois agricultores, creo, Rosalía y Manolo, pero ¿cómo habéis vivido estos episodios de viento? La gente ya empieza a tener cierto miedo, y eso es verdad, cuando ya la borrasca se avecina. O sea, ya no sabemos el daño que nos puede hacer. Con preocupación, porque, bueno, es decir, aunque yo no sea agricultor, evidentemente me preocupa enormemente lo que pueda pasar en este campo. Es decir, que aquí todos vivimos de la agricultura de una forma o de otra, aparte de que nuestro sector productivo, y duele ver cuando alguien, un agricultor que ha puesto todo el empeño, todo el trabajo y sus sueños, por así decirlo, en esa cosecha, y que de pronto, de la noche a la mañana, se vea sin invernadero, sin producción, y eso es preocupante, evidentemente, ¿no? Pero claro, yo creo que ha llegado el momento, es decir, tenemos que ser capaces, porque de esto vienen advirtiendo ya hace mucho tiempo muchos paneles de investigación, muchos científicos, el IPCC, es decir, hay muchos científicos que vienen ya advirtiendo de los efectos perversos y adversos del cambio climático. Es decir, que con sequías prolongadas, con lluvias torrenciales, con vientos huracanados. Esto ya nos vamos a acostumbrar. Con plagas. Es decir, esto puede ser el futuro, creo que es el presente ya, no hablamos de futuro, desgraciadamente es el presente, si no ponemos medios para atajar esto. Claro, Claro, que esto no depende del agricultor, obviamente no depende del agricultor. Y luego lo que es la ignorancia, pues está diciendo eso y me está viniendo a mí, Rosalía, a la cabeza toda la gente. Por ejemplo, en la última semana me comentaban y me decían, bueno, es que hablan del cambio climático, hoy hacía mucho calor, por cierto, hacía 30 grados. Me dicen, hablan del cambio climático y yo tengo muchísimo frío, o sea, ¿dónde está el calentamiento global? Esto es lo contrario, claro, hasta ahí llega muchas veces la ignorancia, ¿no? De que no sabemos que a veces precisamente la alteración de los ritmos, digamos, de temperatura, pues son lo que nos deja frío cuando a lo mejor no hace tanto, o calor cuando no se espera, ¿no? Sí, pues sí. Efectivamente, el cambio climático yo creo que ya hay algo que no se debe de discutir. No. Ya queda un poco, alguno queda. De lo que debemos, y estos son avisos y están ahí. Y es verdad que fijaros que voy a decir algo que a lo mejor hasta puede molestar, pero hemos tenido hasta algo de suerte. Hemos pillado el último refilón de lo que ha sido todo este temporal que ha habido, y al final no ha pillado. Al final no ha pillado, y esas 50 invernaderos, o son 50 familias que su renta familiar se ve tocada, su liquidación, sus finanzas y todo lo que supone toda la cadena de suministro. O sea, cuando el campo nuestro queda tocado, la economía local queda tocada. Esa es una realidad. Y por lo tanto, pero te digo, no ha pillado algo de refilón.
Y hay que poner medios, evidentemente, no medios locales, hay que ver desde un ámbito mucho más global. Esa es una realidad. Pero imaginaros que esas lluvias intensas hubiesen ocurrido en nuestra Hubiera comarca. sido una tragedia. No estaríamos hablando de 200 hectáreas ni de 50. Pero ahí sí podemos intervenir, desde lo local, desde las administraciones andaluzas y de administraciones más cercanas, porque no tenemos ramblas, o las que tenemos las tenemos bloqueadas, las tenemos ocupadas, las tenemos sucias. Y sucísimas. No tenemos, han desaparecido todo lo que eran las escorrentías, no tenemos canalizado. Y eso sí que hubiese sido para la agricultura un golpe enorme. Nos están avisando. Yo creo que va siendo hora de planificar con mucha seriedad ya, porque no estamos hablando de 50 invernaderos que se han caído y que es un drama, ni de 850 que hay que arreglar y que es otro drama. Estamos hablando de una situación que debemos y estamos obligados las administraciones a prevenir, porque sí, el coste de la recuperación puede ser bestial. Mucho mayor. Pues fíjate que Creo vamos a hacer que son tiempos de no ver la meteorología como algo que ajeno, como que ya ha pasado, ya veremos el año que viene. No, ha llegado el momento. Nos ha alcanzado. Y hablas de hablarlo con planificación y bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero a la vuelta yo quiero poner, relacionado con todo esto, un asunto que está endémico también desde hace 30 años, creo que se creó en 1999 la Asociación Cañada Las Norias, y fue por lo que ocurría con la balsa del Sapo. En una década de sequía, parece que nos habíamos olvidado, parecía que no había ya ningún problema, ha vuelto a llover, han vuelto a confluir, como bien dice Rosalía, las ramblas en la lámina de agua y se están empezando a dar los primeros problemas. Hacemos un pequeño alto y lo analizamos aquí en La Clave Crítica. Pues ya estamos de vuelta, nos queda menos de media hora, pero tenemos varios temas intensos y yo, antes de hacer ese alto publicitario, volvía a sacar a la palestra ese asunto de la balsa del Sapo. Bueno, efectivamente, resumiendo mucho, en el año 2013 se pusieron en funcionamiento 2 bombas provisionales para ir sacando agua de esa lámina, que al final es el afloramiento del acuífero superior del poniente almeriense. Todo esto era una solución provisional en tanto y cuanto se encontrara una definitiva. Bueno, me cuentan que se gastaron 800.000 euros en un proyecto de túnel de desagüe al mar, una desalojadora, creo que se llama exactamente, un túnel, que lo que hacía era como una presa, cuando era necesario abrirían y soltaría agua para que llegara al mar Mediterráneo y aliviara esa situación que, recordemos, anegó en el año 2010 invernaderos, pero también viviendas, sótanos, y llegó incluso a suponer un asunto de riesgo. 2026, Manolo, vuelve la balsa del Sapo, que nunca se fue, pero es que nunca se dio una solución definitiva. Porque es que nunca ha sido objeto de preocupación real y de actuación por parte de las distintas administraciones. O sea, y aquí no vamos a aquí no vamos a hablar de una administración o de otra, de un partido o de otro. Es que tienen todo, y todos han estado además en esos gobiernos. Yo es que creo que ha llegado un momento en este país. O PSOE y PP, claro, ha llegado un momento en este país en el que, es decir, en este país, yo creo que en el contexto internacional, de que el tema del cambio climático o los problemas ambientales, es decir, todo lo que deriva de esa problemática, hay que tratarla como un asunto de Estado, es decir, donde no puede haber diferencias partidistas, donde no puede ser objeto de jugar con eso para obtener votos o para desprestigiar al rival. Sí, es un error muy grande. Y claro, tanto el tema de la desalojadora, de la balsa del Sapo, como otros muchos temas, la limpieza de las ramblas, todo, es decir, hay ciertos temas que no pueden ser objeto de discusión política, sino objeto de actuación política. Es decir, es que no parece que haya tienen mucho que cerrar debate, filas, ¿no? Todas las administraciones, ayuntamientos, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno Central, olvidarse de las siglas y tomar decisiones y actuaciones concretas para conservar y preservar, primero, la seguridad de los ciudadanos, segundo, nuestra economía, que es la agricultura, obviamente, y tercero, es decir, seguir contribuyendo a aumentar nuestra riqueza.
¿Qué dices tú de esto, Juanjo? Pues nada, yo siento diferir un poco aquí con el sentir de la mesa, pero yo me considero un agnóstico del cambio climático. Mira, eso bien. que quiere ¿Ves decir, cómo había algunos, Rosalía? eso que quiere decir que uno puede entender, primero, el cambio climático me parece un concepto demasiado vago, ¿no? Pero bueno, entendiendo el concepto que se ha generado, puede entender que haya un cambio climático. Ahora, yo muchas veces las explicaciones que me dan no me convencen, ¿vale? De ahí lo de agnóstico. Bueno, dicho esto, el tema de las norias. En las norias, claramente, bueno, hay un problema que se pinchó el nivel freático, empezó a aflorar el agua y demás, y entonces las soluciones que se han hecho, pues la de bombear el agua al mar, la verdad es que es una cosa, perdona que lo diga, pero muy estúpida. Es un parche, pero una cosa faltando el agua que falta es completamente pero bueno, que no estúpido. funciona. Entonces, lo que se ha planteado, lo de la desalobradora es, ahí llegan, o sea, el punto de desagüe de todo, digamos, toda la frontal de enfrente del ejido de la Sierra de Gádor, Sí. confluye en las norias. O sea, las norias de Daza, Sí, norias además, era porque Andorreica es un había hoyo, por norias de entender. agua que movían Claro. molinos o lo que fuera, ¿no? Entonces, es un sitio de desagüe, es el sitio natural de desagüe de la Sierra de Gádor, esta que está enfrente nuestra, ¿no? Lo que es Dalía. Entonces, la desalobradora, ese agua, viene cargada muchas veces de fertilizantes, de nutrientes, de un montón de cosas, que si se tratara de una forma científica, normal, serviría para abastecer las redes de riego. Y eso es un proyecto que está ya Hay un aprobado, proyecto que están haciendo pero no que hace sol y arena, pero claro, no transforma ni no se produce suficiente agua para eliminar el riesgo de No la balsa del se ha Sapo. llegado a hacer. O sea, Están haciendo. según tengo entendido, todavía Están no se ha haciendo. llegado a hacer. Pero, y ahora, tanto PP como PSOE, hoy en día ya, por lo menos el PP de Juanma Moreno, Bonilla, ellos hablan mucho del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues que tomen ya medidas en el asunto, ¿no? O sea, y para mí la medida no es bombear agua al mar, la medida es, y más aquí en una tierra en la que el agua para nosotros es oro, pues entonces que la metan dentro del circuito. No, del yo ahí coincido circuito contigo, pues me resulta económico. ridículo además que desalemos el agua, que la pagaremos tan cara, cuando ahí efectivamente creo que tiene una alta conductividad, pero claro, eso se puede mezclar. Eso Claro, se y puede... vamos a ver, yo por ejemplo, yo recibo agua de diferentes fuentes. Yo recibo agua de pozo, de desaladora, o sea, y todo, más o menos, depende, no conozco todas las comunidades regantes de la zona, pero en las que yo conozco, pues funciona con un mix. Entonces, en función de la cantidad de Abres un conductividad grifo, que tiene tu pozo, pues entonces mezclas más o menos con la desaladora, te sale más o menos cara, pero bueno, al final este es nuestro juego, ¿no? Lo que no creo yo que tenga ningún sentido Es es tirarla. coger agua totalmente aprovechable para la agricultura y tirarla al mar. Porque va a volver ahí. Es que Y es a una cosa que no desaladora. termina. Tú supongo que habrás peleado también por esto de la balsa del Sapo, lo conocerás, ¿no? Evidentemente lo conozco. Bueno, yo la información que tengo hasta ahora, la desalabradora está inyectando cantidades de agua a pozos y está mezclando. Sí, está en prueba. Esa es una Sí, solución. sí, Es una solución. Quizás se ha Está- avanzado, yo lo desconozco. Otra parte está yendo por la Rambla hacia Roqueta, hacia el mar. Sí, que en verano lo Ahí cortan que- por el tema del turismo. El tema del túnel, que se ha gastado muchísimo dinero en el túnel y se han hecho muy pocos estudios fiables y no parece que sea la solución o la panacea a la solución en estos momentos, porque el nivel freático del mar está por encima del nivel freático, Claro. lo cual devuelve el agua. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues hemos crecido tan rápidamente sin planificación que hemos construido en zonas que no se pueden construir. Y ahora tenemos un problema, porque tenemos que tener en cuenta que lo decía, es una cañada, la cañada de Noria, y gracias a que se hicieron los hoyos y se sacó la tierra, que por lo menos mantienen el agua embalsada, porque si no, imaginaros las láminas de agua que habría... Claro, por- saldría de ese depósito. O sea, es una cañada, evidentemente, de manera natural, pero además tuvimos la genial idea, que es cuando se aprobó el Plan General del Ejido, creo que en el año 99, siendo el actual alcalde el concejal de urbanismo y su gran proyecto urbanístico, de hacer el plan paraguas del municipio de Ejido. ¿Y qué era el plan paraguas del municipio de Ejido? Pues no era ni más ni menos que hacer como un paraguas sobre el núcleo del Ejido y canalizar
la Rambla del Águila, la Rambla, todas las Ramblas, canalizarlas ¿a dónde? A los hoyos de la Cañada. Y eso es lo que tenemos. Luego, no solo tenemos el problema, sino que le estamos haciendo una aportación. Sino que recibe todo, claro. Recibe todo. Claro. Claro, no se puede planificar de esa manera. Muy poca visión, muy poca mira a lo En el 99 nos dices que es justo cuando empezó también a movilizarse la sociedad a través de la asociación. Claro, evidentemente, si aquello ya tenía un problema y encima estaba llegando una mayor aportación, el problema mucho mayor. Si encima llueve, el problema es mucho mayor. Y evidentemente, ahora tenemos un problema, porque claro, se ha planificado tan mal que ahora hay que buscar soluciones. Y esas soluciones toca, y estoy totalmente de acuerdo con el compañero, de que tienen que ponerse en manos a la obra las administraciones, desde la responsabilidad institucional, desde la humildad institucional, si me apura, y ponerse a trabajar para buscar soluciones, porque el mal está hecho. Ahora hay que ver cómo retrocedemos, deconstruimos o cómo construimos algo nuevo. Y lo que hay ahora mismo está paliando muy poco, y el gran proyecto parece que no es tan gran proyecto como el tema del túnel. Estamos estancados y llevamos estancados. ¿De qué año has dicho anteriormente? Pues del 2013, que se pusieron las bombas. O sea, pues 13 llevamos años. 13 años estancados en ese 13 sentido. años, que 13 años es toda una vida, ¿eh? No, 13 años sin soluciones, claro. Porque Es toda una vida. no es una cuestión de que esté ahí y esté estancado. Es una cuestión que todo lo que ocurra alrededor de la balsa del Sapo va a tener consecuencias directas en todos los alrededores. Y cuando hablo de todos los alrededores, estoy hablando de población, estoy hablando de centros de trabajo, estoy hablando de colegios. O sea, no es ninguna tontería. Y la prevención tiene que estar por encima de cualquier otra circunstancia. Y la responsabilidad de las distintas administraciones y de los políticos también. No Claro, se trata de dar titulares para 10 años. Claro. No, se dan titulares para ponerse a trabajar. Sí, seguramente si genera un problema tendremos a la oposición, a quien gobierne, que me da también aquí exactamente igual, diciendo que no han hecho nada y planteando una solución que luego a lo mejor no ejecuta cuando llega también al gobierno. Hay que hacer estudios. Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo hoy me he traído mucho, Juanjo, tú me decías, has visto que se van a quedar la mitad fuera. Sí, bueno, tú siempre Siempre quieres nos pasa. hablar de muchas cosas, pero bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué me decís de las encuestas? ¿Os parece si hablemos de encuestas? ¿Vosotros sois de mirar, de creer, o sois de eso que se dice también mucho, ¿no? La verdadera encuesta son las urnas. Hay muchas encuestas ahora, Manolo. Es que la encuesta de verdad son las urnas, no nos engañemos. Claramente. Es decir, dependiendo de en qué circunstancias se elabore la encuesta, pues los ciudadanos pueden tener un momento en el que se decanten hacia un partido o hacia otro. ¿Esas circunstancias pueden cambiar de aquí al año 2027? Sí. O por sea supuesto. que una encuesta puede movilizar también. Claro, pero que yo creo que las encuestas, yo en este caso concreto, es decir, cuando yo oigo lo típico, de, bueno, es que está en la cocina de Tezanos, Sí. que está influenciado por lo que diga el presidente del gobierno y demás. O sea, yo es que ni le doy valor ¿No a esa te crees? encuesta, ¿No te lo crees? ni le doy valor a O esa sea, encuesta. ¿no crees que Tezanos está Claro. un poco haciendo su cocina? No tengo elementos de juicio para poder valorar eso realmente, aunque sí es cierto que, bueno, que todo apunta Sí. a que no está el PSOE en su mejor momento electoral, pero también es cierto que una cosa son las elecciones en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, Aragón, sí. en Extremadura o en Aragón, y otra cosa son las elecciones generales. O sea, puede haber diferencias en la tendencia del voto en un periodo electoral o en unos comicios o en otros. O sea, puede haber diferencias. Entonces, claro, si es la tendencia actual y eso choca un poco, y dice, bueno, ¿cómo es posible que acaban de perder de forma exagerada en Aragón? Es decir, que se han hundido en Aragón, por así decirlo de una manera, no es tampoco un hundimiento, pero sí que es cierto que hemos perdido parlamentarios, se han perdido parlamentarios, tanto el PP como el PSOE. Es decir, en beneficio de Vox, en este caso ha perdido concreto, 5 el PSOE, claro, 2 y en Aragón. beneficio de la Junta, es decir, pero se han perdido evidentemente votos. Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, que eso se vaya a extrapolar a las elecciones generales, pues no lo sé. Va a depender del momento, de las circunstancias. Puede haber una tendencia que tú puedes hacer, pero que no entre otras cosas, porque en las generales creo que hay otros elementos de juicio que entran y que la gente valora distintos a las que se valoran en las autonómicas. ¿Vale? ¿Y tú, Juanjo? Mira. Porque, a ver, yo sí debo decir que es cierto, en las últimas estimaciones, sondeos publicados, por ejemplo, en Aragón,
sí quedaron muy cerca de lo que fue el resultado real, pase lo que pase. No obstante, y por eso hablamos de Tezanos, es que acaba de publicar el CIS una estimación que sitúa al PSOE casi 10 puntos por encima del Partido Popular, lo que sí llama la atención por lo que ha pasado en Aragón, lo que ha pasado en Extremadura. Claro, pero mira, tú lo has dicho, en Aragón la última encuesta se acercaron mucho a los resultados finales. La última encuesta, ¿por qué? Porque estaban muy cerca de realmente del hecho efectivo del voto. que son a pie de Entonces urna la gente, bueno, más o menos no te dijo lo que iba a hacer. Claro. Pero yo porque, antes he dicho lo diagnóstico del cambio climático, pero mira, yo como economista, siempre se ven las previsiones de la economía, cuánto va a crecer la economía, cuánto va a crecer la inflación, no sé qué, no sé cuánto, todo eso es estadística. Las previsiones del tiempo, a 50 años, todo eso es estadística, y las encuestas son estadísticas. Y yo sé algo de estadística. Y las estadísticas, en función de lo que tú quieras decir, puedes darle la forma que tú quieras. Entonces, tú puedes preguntar a las mismas personas y le dices, bueno, somos 3, y dice, ¿cuál es vuestro color favorito? El amarillo, dicen 2, y otro dice, el negro, dice, por el 33% de la población le gusta el negro. Y dice, bueno, pero si a lo mejor lo importante es que hay el 66% que le gusta el amarillo. O sea, todo depende de lo que tú preguntes, cómo lo preguntes y cómo lo interpretes. Entonces, la encuesta, y eso no lo digo yo, eso lo dice mucha gente que se ha dedicado a la demoscopia, siempre están hechas para influir en la gente. Siempre. Sobre todo las electorales. A eso me refiero, ¿no? Entonces, claro... pero el CIS sí, entra dentro de esa categoría de intencionalidad. En esto yo ya creo, hace mucho tiempo, que el gobierno de Pedro Sánchez ha patrimonializado, personalizado todas las instituciones que tiene a su alcance, empezando desde el propio Consejo de Ministros, el Fiscal General del Estado y tantísimas otras instituciones, ¿no? Televisión Española y lo que sea. Entonces, todo a mayor gloria de su persona, incluso el propio PSOE, porque ahora el debate dentro del PSOE es, vamos como dice Paje, vamos a masacrar a la gente, a la infantería que está en las trincheras por el bien del cuartel general. O sea, que es que ellos mismos, digamos, las voces discordantes dentro de su propio partido, ya lo están. Sí, dicen que sacrifica el poder ejecutivo por el poder orgánico. Sacrifica a los alcaldes, a los gobiernos regionales para él mantenerse en el poder. Entonces, que el CIS haga precisamente lo que más le interesa a Pedro Sánchez, a mí no me extraña. Ahora, ¿y cuál es el objetivo? Porque dice, ¿y cuál es el objetivo de que diga esto? Yo creo que es mantener viva la llama en ese suelo de votantes socialistas y de izquierda que dice, oye, es que si nosotros realmente votamos al PSOE, tenemos una opción de formar gobierno. Porque si ya saliera un resultado muy malo, dirían, bueno, total, ¿para qué vamos a votar si no va a salir? Que eso también pasa mucho al contrario. Cuando digo, porque yo pensaba que era al contrario, que movilizaba, digamos, o sea, ves una encuesta que va perdiendo el Partido Popular, pues moviliza lo del Partido Popular, digamos. Efectivamente, pero el Tezano, digamos, juega a otro juego diferente, porque al final Pedro Sánchez y todos, digamos, la gente que le rodea han demostrado ser bastante hábiles y entonces pueden jugar a otro juego. Como todas las encuestas dicen, oye, el PP va a salir con Vox, seguro. Él dice lo contrario, dice, no, si nosotros nos mantenemos firmes tenemos opciones. Y eso es lo que plantea. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la otra cara contraria? Como la gente, digamos, de centro derecha y tal, digamos, no votante, abstencionista, dice, bueno, pues si total va a salir el PP con Vox, ¿para qué voy a votar? Y entonces eso demoviliza parte de la gente que a lo mejor podría hacer que efectivamente saliera al gobierno. Entonces, bueno, las encuestas siempre son... papel mojado pueden quedarse, ¿no? Pues seguro. ¿Y tú qué opinas, Rosalía? Me interesa especialmente. ¿Tú te las crees, no te las crees? O estoy escuchando y mira, cuando se pierde la confianza en la independencia de las instituciones, tenemos un grave problema. Yo quiero pensar que el CIS ha hecho encuestas de todo tipo. Cuando acierta, cuando no acierta, cuando no nos gusta el resultado, claro. O sea, tenemos respuestas para todos los colores. Evidentemente, hay muchas más encuestas de empresas privadas al servicio de partidos políticos. O empresas mediáticas. Haciendo también encuestas y generando tendencias, que la típica que hace cada no sé cuánto tiempo el CIS. Y claro que generan tendencias. Pero tenemos que tener en cuenta que, aunque parezca paradójico, la última palabra lo tiene
los vecinos y vecinas de cada pueblo cuando echan su papeleta en la urna. Porque experiencias tenemos en España. Cualquier acontecimiento fuera de lugar, 3 días antes de unas elecciones, cambia el resultado. Como pasó en 2011. Por eso te digo. Por lo tanto, es verdad que se van generando caldo de cultivo y tendencias. Y lo hacen mayoritariamente las empresas privadas, al servicio de los partidos políticos. Y luego viene el CIS. Totalmente. Entonces, no, yo creo que 2004, cuando los trenes en este caso, de el Atocha. CIS sería un poco la contrapartida de esa empresa privada, ¿no? Es decir, quien equilibra un poco la balanza. De todas maneras, sí es cierto, Juanjo, que es decir, se está dando que el cuartel general tiene, pero bueno, eso ocurre en todos los partidos. Es decir, María Guardiola pacta con Vox a la fuerza, en contra de su voluntad, porque el cuartel general ha dicho hay que pactar con Vox. Es decir, este tipo de actuaciones concretas que no son positivas, evidentemente, que se alejan de lo que yo entiendo que debe ser la democracia, porque muchas veces, como tú bien dices, estamos sacrificando en aras de que se mantenga el cuartel general, sacrificamos a todas las trincheras. Creo que es un error, evidentemente, es un error, pero sí es cierto que se dan todos los partidos. Entonces, creo que es un problema no ya de los partidos, sino del propio sistema democrático. Es decir, creo que habría que dar una vuelta a eso, hay que revisar el sistema democrático. Yo creo que y acercarnos un poco más a la democracia directa, la democracia real, la democracia donde un voto a una persona. Donde cada persona opina, vota y opina. O sea, no solamente vota, sino que también opina y participa. Si eso ocurriera, no pasarían este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Al final, esto nos lleva, es decir, esto conduce a un modelo en el que al final termina siendo un modelo autoritario, donde todo está en torno a lo que diga el líder. Y es lo que se nota ahora, más autoritarismo por parte de los líderes no sé si políticos. tenemos tiempo para algo más. O... Sí, un apunte sobre este tema y quiero abordar que lo trataba con Rosalía, el asunto de esas personas que han sido desalojadas. Vale, brevemente, una cosa que yo veo a lo largo de estos últimos 10 años es que en el PP y el PSOE, digamos, han ido al sentido inverso. El PSOE venía de ser un partido federalista donde las diferentes federaciones, agrupaciones regionales tenían fuerza frente al secretario general, y desde que llegó Pedro Sánchez por el voto popular de los afiliados, o sea, cuando fueron las primarias y echó a Susana Díaz, precisamente de repente ahí así cogió todo el poder y por las necesidades que ha ido teniendo él para mantenerse en el poder, ha ido haciendo cada vez el partido más personalista, es decir, menos democrático, más vertical. En el PP ha ocurrido al contrario, porque después de un momento en el que había muchísima corrupción y el rato, M. Rajoy y no sé qué, tantísimos escándalos que salieron, estaba la cúpula muy debilitada. Y entonces ha habido una lucha interna por erigirse. Se ha fortalecido. Claro, pero se ha fortalecido los mecanismos democráticos, porque había una competencia dentro de los propios líderes regionales que al final ha terminado siendo Feijóo, pero a lo mejor dentro de unos años puede ser Díaz Ayuso o Moreno Bonilla o cualquier otro. O sea, y entonces hoy en día me parece que el PP es un partido internamente con unos mecanismos democráticos más sanos, aunque al final mande la cúpula. Llamativo eso. Aunque mande la cúpula, pero me parece que hay más democracia en el PP hoy en día que en el PSOE. El ejemplo lo tiene es María Guardiola. ¿Vale? Es decir, sí, pero hay más ejemplos. Yo no digo que el ejemplo, yo no digo que haya una democracia directa, no digo que haya una democracia directa. Tiene María Guardiola que no ha tenido el poder suficiente para enfrentarse a su jefe de fila. Sí. En este caso concreto, o en el caso de Valencia, exactamente igual. Es decir, al final haya prevalecido el criterio y lo que ha dicho. Sí, pero todos los candidatos que ha puesto. Eso digo yo que dudo mucho de la democracia interna del Partido Popular. Pero hay más. Digo que frente a la situación en la que estaba, el PP ahora es más democrático que antes y el PSOE es menos, lo cual. Lo del PSOE me parece preocupante para el conjunto del país, no solo para el PSOE. Entiendo lo que dice Juanjo. A mí me parece igual de preocupante en el PP que en el PSOE, porque creo que todo lo que sea alejarse de un modelo democrático
de funcionamiento es un error que al final se paga, sin duda. Bueno, ya hablaremos mucho más de política, que además yo tengo mucho interés, un día vamos a abrir esa lata, que es la coalición de izquierdas, a ver si esa semana viene Rosalía, que podría además liderar una persona que no sé yo si es de izquierdas, porque el independentismo, Rosalía, entonces coincidimos que de izquierda, por ejemplo, Gabriel Rufián, representando un posible entente de la izquierda. Vamos, es que es muy subjetivo desde el punto de vista de cada persona. Yo desde mis convicciones de persona de izquierdas que he sido y que soy, no entiendo la izquierda como algo que esté fuera del internacionalismo. Claro, es más globalista, internacionalista, entonces, ¿se entiende? Pero, bueno, vuelvo a... Estaba oyendo a Juanjo hablar de democracia interna y demás, y vuelvo a lo mismo. Está habiendo muchísimos cambios en los últimos tiempos a nivel de los partidos políticos en todos los ámbitos, donde yo no sé si es democracia interna o qué nombre ponerle, donde, pues bueno, pareciera el mundo al revés, ¿no? En cada Sí, situación. sí. Ahora me dice que el Partido Popular es muy democrático internamente, pues yo me quedo alucinando. He Que el dicho Partido Socialista más que antes, muy no he dicho dictatorial, muy democrático. que es lo que dicen otros, que la izquierda ahora es nacionalista. Sí, Creo menudo berenjenal. creo que hay un momento debería de haber un momento de reflexión seria. ¿Hacia dónde Por vamos? Estoy sí, y pensar en Estado. Es pensar con Sí, lo decía mentalidad también Manolo, ¿no? de A Estado, veces de hay Estado. cosas que... Hay que empezar. Esto no es un juego de niños. Lo que se tiene en las manos cada responsable político en los distintos ámbitos es una responsabilidad enorme de cara a favorecer la vida de la gente y por lo tanto hay que ser muy pulcros y muy responsables en ese sentido. No, aquí no, varitas mágicas, inventarnos, No tenemos. no estamos en... Pues fijaos que un último minuto ya, bueno, nos quedan 2 minutillos, si me permite Alejandro, y bueno, lo comentaba yo al inicio, vamos a hablar de personas que no tienen derecho a voto, que son seguramente las que utilizan las infraviviendas, chabolas, llamémosla como queramos, que bueno, siguen existiendo, decíamos, en toda la provincia de Almería, pero especialmente, esto también hay que decirlo, en la localidad de Níjar, que es eminentemente agrícola y que en el día de ayer desalojó a 11 personas sin aviso previo, en este caso residían en infraviviendas y por riesgo de derribo. Es un argumento más, otras veces se habla de condiciones higiénico-sanitarias deplorables, sea como sea, existe una demanda habitacional. No hay esa oferta para esas personas que además el problema que tienen es que quedan un poco fuera de todo. Al no tener papeles incluso no pueden acceder a un alquiler. ¿Esto qué solución tiene? Yo sé que es muy difícil comentarlo en apenas unos minutos, pero ¿es normal que se siga llegando a estas situaciones de desahucios sin previo aviso para acabar con las chabolas? Si hay indicios de derrumbe o de cualquier otro tipo, las administraciones tienen la obligación de actuar. Pero también en estos casos tienen la obligación de realojar. De una alternativa, dice que dieron alternativa. No lo digo yo, lo dice la legalidad. Y claro, evidentemente el último eslabón es el que peor parte se lleva. Pero tenemos un problema habitacional que traspasa toda la sociedad. Los jóvenes no tienen posibilidad de independizarse. Vivienda no hay. Y no es gente que ocupa casas, ¿eh? Es que yo creo que esto debemos... O sea, estamos hablando de gente que utiliza cualquier estructura como vivienda, pero no ocupa casas. O sea, aquí no estamos hablando del fenómeno de ocupación, sino gente que vive en el umbral de la pobreza, lógicamente. Evidentemente, pero no solo ellos. Cada vez más personas se están viendo obligadas a vivir en situaciones de ese tipo. ¿O es que no conocemos a gente? Hay gente que vive en coches, ¿eh? Eso te iba a decir, en los coches. O en una caravana, que yo conozco algunos. Y lo hemos visto, Y no estamos hablando ya solo de una población muy determinada que ya está bien, ¿eh? Que eso se tenía que haber resuelto y haberse planificado desde hace muchísimo tiempo. No podemos ser una agricultura puntera y tener la mano de obra en condiciones del siglo pasado. No es posible. Si me permite, mira. No es posible. Por lo tanto, al margen de esa situación, que es muy detestable en ese sentido, y bueno, es que el trabajo es dignidad. Trabajan pero no tienen dignidad. Está la situación del tema de la vivienda en nuestra provincia, que no somos temas tensionados porque no se ha estudiado, si no estaríamos en zona tensionada, que en el Ejido la gente está viviendo hacinada en habitaciones.
gente trabajadora, gente con su nómina. Pisos gente que no patera, tra- que se dicen. O sea, tenemos un problema en materia de vivienda y que hay que afrontarlo. Un día vamos a hacer un especial de eso. Muy breve, mira, sobre el tema en particular de Almería, yo me acuerdo que en los años 90, en los primeros 2000, el gobierno de Juan Enciso, es verdad que fue expeditivo y muy polémico, pero derribó muchísimas infraviviendas, muchísimas chabolas. Yo creo que eso, al final, ha tenido un efecto que está al ojo de todo vista, que es que al final toda la gente que vivía aquí tuvo que buscar alquilar o comprar. De vuelta sigue habiendo infravivienda en el municipio de Ejido, pero yo diría que mucha menos que antes. Aquí hay mucho menos. Yo mucho creo que menos. se ha evolucionado en el Ir a la camino. zona de tierras de Almería, Ahí queda. Sí, que pero- ahí pero- queda, y además, en una situación, Almericén, Lo que creo que quiero también y en decir unas es queda que algo. situaciones sería un que paso. podríamos hablar de inseguridad, Sí, sí. de drogadicción, de prostitución. Pero, sí, sí. O Lo sea, que, no lo que quiero estamos... decir es que sería un paso que era por normalizar el hecho de que personas que están trabajando, que son ciudadanos a todos los efectos, porque tienen su permiso de residencia, tienen su trabajo, tienen su nómina, pues accedan al mercado inmobiliario. Ahora, otro paso de ese problema. Venga, breve que nos cierran. Muy breve, la inflación hemos hablado antes. Hay una cosa que no entra dentro de la cuenta de la inflación del IPC, y es el precio de la vivienda. El precio de la vivienda en España está fuera del IPC. El precio de la vivienda, lo dije un día en este programa, desde que está Pedro Sánchez, porque tomé esa referencia Sí. como para decir, decían, ¿cuánto ha subido el salario mínimo? ¿Cuánto ha subido los La precios? vivienda. Y la vivienda ha subido el 40% Madre mía. en el conjunto de España. Entonces, eso es inabordable. Ni por un No, español, no. ni por un extranjero, nadie puede luchar con eso con salarios, digamos, porque claro, una persona mayor que ya tiene un salario consolidado, sí, pero una persona joven, sea nacional o extranjero, no puede. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y muy rápido, ha dicho, vamos a hacer 1,3 millones de viviendas por 25 millones de euros, es lo que he escuchado, ¿no? Sí, creo que ha dado esa cifra. ¿Cuánto va a costar cada vivienda? Por razón- Nos queda muy poco, Sí, nos segundo, van a cortar la línea. por razones obvias. Es decir, no sé sinceramente, Juanjo, qué tiene que ver Pedro Sánchez en la subida del precio de la vivienda. O sea, Hombre, que está por gobernando. más vueltas está que pueda gobernando. dar, Igual que Aznar en no- su momento fue responsable de la no, burbuja. pero o sea, no hay datos objetivos que me hagan ver que Pedro Sánchez tiene que ver con la subida del precio de la vivienda. inacción. La de Aznar, la burbuja inmobiliaria, sí que eran datos objetivos, comprobables, vamos, totalmente nadie ha dicho eso más que yo. delimitados. Quiero decirte que, bueno, Pedro Sánchez no tiene nada que ver con el precio de la vivienda, que, desde mi punto de vista. Es decir, creo que la vivienda, como pilar del Estado, del bienestar, debe de abordarse, insisto, igual que el medio ambiente, igual que el cambio climático, como un tema de Estado, donde no puede haber ni la más mínima diferencia en cuanto a que es un problema real y de verdad en las distintas administraciones y partidos políticos. Hay que sentarse en una mesa y ver cuáles son las soluciones. No puede ser que el gobierno central ponga las medidas, las distintas comunidades autónomas rechacen la medida, no la pongan en marcha, unas sí, otras no. No es de un país serio eso, igual que es muy triste en un país en el siglo XXI ver imágenes como las que acabamos de ver en el desahucio o en el chabolismo en Níjar. Eso no es lógico en una provincia turística, en una provincia con agricultura muy puntera. Eso es algo totalmente ilógico. No podemos consentir hoy por hoy, ni los ciudadanos, ni los políticos, ni los empresarios, ni los agricultores, nadie puede, en su sano juicio, puede consentir esa imagen. Pero esas imágenes luego Esas nos hacen imágenes- daño el tenerlas también. Eso no, Y no lo obviamente- olvidemos. Nos vamos a quedar sin tiempo, Manolo, déjalo ahí. Nos quedamos con muchos temas. Además, que sepáis que la próxima empezamos con la vivienda, que además he visto aquí que hay ajetreo, hay pelea, hay tema. debate, así que ese se queda ya para el próximo martes, que ya saben que volvemos a la misma hora, a las 9 de la noche, hoy con Juanjo Santiago, con Rosalía Martín y con Manolo Pérez Galindo. No ha sido mala la experiencia, ¿no? Repite, volverás. Muy bonita. Venga, pues te Encantado, cogemos la matrícula, encantado. aprovecha que sacas el próximo Encantado. número de Cuatro Vientos y Encantado. nos lo traes, que por cierto, a nosotros nos ha salido gratis 2 euros, me has dicho que vale esto. Vale, Son sí, regalados, solito, dos regalado. euros porque Regalado. no tenemos más remedio que cobrar ese donativo para poder hacer frente, porque Claro. no somos una empresa, somos una asociación Eso está cultural vendido a pérdida. Eso Claro. está vendido a pérdida seguro. sin vamos. ánimo de lucro, que evidentemente pues, la única manera de conseguir es la publicidad, el apoyo que hemos conseguido de algunas empresas, a las cuales estamos muy agradecidos de verdad,
el apoyo y evidentemente pues este donativo que nuestros lectores aportan a la hora de... Pues está bien. Este nos ha invitado él, que sepáis que le debemos una revista Cuatro Vientos. Sí. Con Alejandro Carrillo, como siempre, en la realización, buscando que todo quede perfecto y además esas imágenes que nos ilustran muy bien lo que ocurre con la actualidad y siguen en la televisión de todos los meses, en Almería 24 horas. Hasta luego, adiós.